¿Alguna vez te has detenido a pensar que tu mayor obstáculo no es la falta de ayuda, sino tu propia expectativa de que alguien más te salve? ¿Sientes que para avanzar necesitas una señal, un mentor, un golpe de suerte, un empujón de alguien más? La mayoría de los hombres viven esperando que el universo se alinee, esperando un permiso que nunca llega, esperando que alguien más se convierta en el motor de sus vidas, pero esta espera es una trampa, una prisión de cristal que te mantiene paralizado, justificando tu inacción con la ausencia de apoyo externo. Es un autoengaño sutil pero letal que te roba tu poder personal día tras día, semana tras semana, año tras año. Te han vendido la idea de que el éxito es un juego de equipo y tú estás en la banca con el uniforme puesto, esperando que alguien te dé la oportunidad de entrar a la cancha. Te prometo que si te quedas hasta el final de estas palabras, vas a descubrir una verdad tan cruda como liberadora. La verdadera transformación no es un evento que ocurre cuando otros creen en ti. Comienza en el instante en que tú decides creer en ti mismo y avanzar aunque nadie más lo haga. Vas a entender que el éxito auténtico no se mide por la cantidad de manos que te ayudaron a subir, sino por la fuerza interior que forjaste en la soledad, el sudor y el silencio. Te prometo que si abrazas esta verdad, dejarás de ser un espectador de tu propia vida para convertirte en el arquitecto, el guerrero y el guardián de tu destino. Entiendo perfectamente esa sensación. He estado en ese lugar oscuro donde la frustración se siente como una losa sobre el pecho, una presión que te quita el aire y te deja inmóvil. El dolor silencioso de ver tus sueños en pausa mientras el mundo sigue girando. La amargura de sentir que no tienes las mismas oportunidades que los demás, que la partida está amañada, que no te han entregado las mismas cartas. He estado ahí sintiendo el vacío de una soledad que no elegiste, sino que te fue impuesta por la falta de apoyo. Es un sentimiento universal que muchos hombres experimentan, pero pocos se atreven a admitir. Te miras al espejo y te preguntas si eres tú el problema, si te falta un ingrediente mágico que todos los demás tienen. Pero permíteme decirte algo, ese vacío no es el fin de tu camino. Es el punto de partida. Esa sensación de desamparo, lejos de ser tu debilidad, es tu mayor oportunidad. Es la fuerza invisible que te obliga a dejar de buscar fuera lo que solo puedes encontrar dentro de ti. Es un catalizador, un fuego sagrado que te empuja a tomar la iniciativa. Es el momento en que dejas de ser un náufrago esperando un barco para empezar a construir tu propio bote, tabla por tabla, con tus propias manos, utilizando las herramientas que ya posees, tu ingenio, tu voluntad y tu coraje inagotable. Hubo un instante en mi vida que lo cambió todo, un momento de revelación devastadora y liberadora al mismo tiempo. Estaba sumido en la incertidumbre, esperando una llamada, un correo electrónico, una señal que me dijera que iba por el camino correcto. Esperaba que alguien notara mi esfuerzo, que alguien viera mi potencial, que alguien me diera la oportunidad. Y un día, en medio de la quietud, una verdad fría y cortante me golpeó. Nadie iba a venir a salvarme. Nadie iba a tocar mi puerta con un plan maestro. Nadie iba a ofrecerme un atajo. El mundo está lleno de hombres talentosos, de mentes brillantes, de corazones llenos de sueños que se marchitan en la espera. Esperan que alguien más los descubra, que alguien los invite a la mesa, que alguien les dé un lugar en el mapa. Pero la vida no opera bajo ese principio. La vida honra al que se atreve a hacer su propio mapa, al que se arriesga a construir un camino donde no lo hay. Yo mismo pasé años esperando el momento perfecto, la validación perfecta, la motivación perfecta, hasta que un día me cansé de esperar, me cansé de justificar mi inacción, me cansé de buscar aprobación externa, y en ese instante, en el instante en que me harté de mi propia pasividad, fue cuando la vida real comenzó. Empecé a actuar sin pedir permiso, a tomar decisiones sin consenso, a caminar con mis propias piernas, incluso si me tambaleaba, incluso si me caía, y lo más sorprendente de todo esto es que esa soledad no me debilitó, me fortaleció. Descubrí que la soledad, cuando se abraza con valentía, es el gimnasio del alma. Es en la soledad donde desarrollas un músculo interior que no se forja en la comodidad, una resiliencia que solo se construye cuando aprendes a ser tu propio refugio, tu propio salvavidas. No me malinterpretes, no estoy predicando el aislamiento total, la conexión humana es fundamental, el amor es esencial. Pero hay una fase crítica en el viaje de cada hombre, una fase irreemplazable en la que debes aprender a sostenerte por ti mismo, debes aprender a cargar tus sueños sin pedir ayuda, a levantarte con tu propio impulso, a sanar tus heridas en silencio, porque si no lo haces vivirás en una deuda emocional permanente, una esclavitud disfrazada de dependencia. La verdadera madurez no es gritar que no necesitas a nadie, la
La verdadera madurez es saber, con una certeza profunda, que si llega el momento puedes continuar incluso solo, incluso herido, incluso en silencio. Muchos hombres se quedan atrapados en el rol de víctima, repitiendo frases como nadie me entiende, no tengo oportunidades, no he tenido suerte, pero esas frases no construyen nada, solo justifican el estancamiento. Lo más cruel de todo es que el mundo no te debe nada, no se va a detener a consolarte ni a explicarte por qué no te ayudó, simplemente va a seguir girando, y si no te mueves con él te quedarás atrás. Por eso es una decisión vital, la decisión de avanzar hoy, ahora, sin esperar, sin necesitar rescates, sin condicionar tu progreso a la aprobación de alguien más. Tu fuerza se revela cuando ya no tienes a quién llamar y aún así eliges seguir. Tu grandeza nace cuando dejas de esperar y empiezas a construir. Así se forja un hombre libre, no con ayuda, sino con decisión, con coraje, con una voluntad inquebrantable, y ese camino, aunque esté lleno de espinas, es el único que te pertenece por completo. Cuando decides emprender este camino sin ayuda, te vas a enfrentar a una realidad que muchos prefieren ignorar, te vas a caer, no una vez, varias veces, vas a cometer errores, errores torpes, errores que te costarán caro, errores que te harán dudar de ti mismo. Sentirás que no sabes lo que estás haciendo, que eres un impostor, que no estás preparado. Y quiero que sepas que todo esto es parte del proceso. Aprender a sostenerte sin depender de nadie es un arte que se moldea con cicatrices, no con teorías. Lo que te fortalece no es la ausencia de errores, sino la capacidad de no rendirte cuando todo sale mal. Yo aprendí esta lección a golpes. Intenté avanzar con un orgullo desmedido, creyendo que podía con todo, hasta que la realidad me golpeó y me mostró humildad. Me mostró que podía con todo, pero no todo al mismo tiempo, que podía salir adelante solo, pero eso no significaba que no doliera, que no pesara, que la carga emocional no se duplicara. Pero es en esos momentos, cuando estás solo con tus errores, donde realmente te descubres, porque no hay nada más revelador que enfrentarte a una decisión equivocada sin nadie a quien culpar. Te obliga a hacerte responsable, te obliga a mirarte con honestidad brutal y a preguntarte ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué parte de mí necesita ser más fuerte? ¿En qué punto me traicioné a mí mismo? Porque salir adelante sin ayuda no es sinónimo de hacerlo todo bien, es sinónimo de seguir avanzando aunque todo parezca estar mal. Es aprender a confiar en tu propio criterio, en tu propio instinto, en tu propia capacidad de resiliencia, y con cada paso, aunque sea torpe, aunque sea incierto, te conviertes en ese tipo de hombre que no necesita un salvavidas, porque él mismo aprendió a nadar en aguas turbias, sin un mapa y sin la necesidad de aplausos, y cuando alcanzas ese nivel, ya no hay tormenta que te detenga. Salir adelante sin ayuda de nadie también implica enfrentar uno de los vacíos más profundos que existe en el silencio de no tener a quien contarle tus miedos más íntimos, el silencio de no recibir palabras de aliento cuando más las necesitas, el silencio de los días en los que parece que no pasa nada visible, pero tú sigues luchando por dentro, en lo más profundo de tu ser, y ese silencio puede volverse insoportable si no aprendes a interpretarlo, si no entiendes que ese espacio no está ahí para destruirte, sino para formarte, porque en medio del silencio es donde tu verdadera voz emerge, no la voz que aprendiste de otros, no la voz que espera validación, sino la tuya, la que te habla con honestidad, sin filtros, sin mentiras, sin excusas. En esos momentos en los que todo está quieto y nadie te empuja, empiezas a hacerte preguntas que no te atrevías a hacer antes, preguntas como, ¿realmente quiero esto? ¿Estoy avanzando por convicción o por miedo? ¿Me estoy traicionando a mí mismo en nombre de la productividad? Son preguntas incómodas pero absolutamente necesarias, porque salir adelante solo no se trata únicamente de resistencia, también se trata de dirección. No sirve de nada avanzar con una fuerza inmensa si vas en la dirección equivocada, no sirve de nada desgastarte por metas que no son tuyas, por estándares ajenos, por sueños que no nacieron en lo más profundo de tu pecho, y el silencio es el espacio donde te das cuenta de todo eso, es el lugar donde dejas de correr por inercia, y empiezas a moverte con una intención. Yo aprendí a hacer del silencio un aliado, a convertirlo en un espejo donde podía verme a mí mismo sin distracciones, a escucharme con una paciencia que no sabía que tenía, a descubrir en mí recursos que no sabía que existían, intuición, claridad,
firmeza, sensibilidad. Cuando no tienes a quién recurrir, empiezas a recurrir a ti mismo, y descubres que no eres tan frágil como pensabas, descubres que puedes resolver, que puedes aguantar, que puedes sostenerte en pie incluso cuando todo a tu alrededor se desmorona. Esa es una fuerza que no se compra, que no se aprende en los libros, que no se hereda, se forja en la soledad, en la introspección, en el compromiso silencioso que haces contigo mismo. Muchos hombres temen estar solos porque creen que la soledad los va a romper. Pero la verdad es que la soledad no rompe a nadie. Lo que rompe es la falta de propósito. Lo que rompe es vivir para complacer a los demás, para llenar expectativas externas, para evitar el juicio ajeno. Cuando entiendes quién eres y encuentras tu dirección, la soledad deja de doler. Se convierte en territorio fértil, en un espacio creativo, en una fuente de fuerza interior. No necesitas ruido para avanzar, necesitas claridad. Y esa claridad no viene de más voces, viene de menos distracciones. Así que aprende a valorar el silencio como parte de tu camino. No lo veas como un castigo, sino como una preparación. No lo veas como una pausa, sino como un entrenamiento. Cada día que caminas sin aplausos estás construyendo tu carácter. Cada decisión que tomas sin consultar con nadie, estás fortaleciendo tu visión. Y cada pensamiento que atraviesas en soledad, estás cincelando tu mente. Porque los hombres que salen adelante sin ayuda, no nacen con ventajas. Nacen en el silencio, se forjan en la calma de la soledad, y cuando por fin llegan a la meta, no le deben nada a nadie, solo a sí mismos. Y eso, mi amigo, es libertad. Salir adelante sin ayuda también significa romper con la idea de que necesitas estar listo para comenzar, porque no lo estarás nunca. Siempre faltará algo, siempre habrá dudas, siempre habrá miedo. Pero llega un punto en el que entiendes que esperar a sentirte listo es una forma disfrazada de procrastinación, que postergar tu avance en nombre de la preparación es otra excusa más que te mantiene estancado. Yo pasé años perfeccionando planes, ajustando ideas, esperando sentirme seguro, hasta que comprendí que la confianza no precede a la acción, la sigue. Que uno no actúa porque se siente seguro, uno se siente seguro porque actúa. Y ese cambio de enfoque fue brutal. Me obligó a dejar de prepararme eternamente y empezar a moverme con lo que tenía. Tomé decisiones sin garantías, aposté por proyectos sin saber si iban a funcionar. Me expuse a la crítica sin tener la piel completamente dura, y sí, dolió. Pero en el proceso creí en algo más grande que mi miedo, mi capacidad de adaptarme, porque no se trata de tener todo claro desde el principio, se trata de tener la voluntad de aprender en el camino, de caerte y levantarte rápido, de equivocarte y ajustar el rumbo sin perder el enfoque. Los hombres que salen adelante solos no lo hacen porque tienen todas las respuestas, lo hacen porque confían en que, pase lo que pase, encontrarán la forma, porque el compromiso con su visión es más fuerte que la necesidad de garantías, y este es un punto que muchos no quieren aceptar. Si realmente quieres avanzar, tienes que comenzar antes de estar listo, tienes que actuar mientras la voz te tiembla, tienes que presentarte al mundo sin saber exactamente cómo vas a resolver todo, porque esperar a tener seguridad total es esperar para siempre. No necesitas el plan perfecto, necesitas dar el primer paso, necesitas moverte, necesitas exponerte al error, al ridículo, a la incomodidad, porque solo ahí, en ese terreno hostil, es donde se activa tu verdadero potencial. Si este mensaje te tocó, suscríbete. No por mí, sino por ti. Porque si esto te resonó es porque estás listo para más. Cuéntame en los comentarios en qué área de tu vida sientes que necesitas empezar aunque no te sientas listo. Porque te lo digo con una certeza absoluta, nadie va a darte la validación que tú mismo te estás negando. Nadie va a garantizarte el resultado. Nadie va a asegurarte que no te vas a equivocar. Pero tú puedes garantizar una cosa: que lo vas a intentar, que vas a persistir, que vas a hacer de tu camino un acto de fe en ti mismo. Porque el verdadero crecimiento ocurre en la incertidumbre. Porque todo lo valioso está al otro lado del miedo. Y porque la vida no espera al que se prepara, premia al que se lanza. Empieza no porque estés listo, empieza porque ya esperaste demasiado, empieza porque tu futuro está cansado de verte dudar, empieza porque tú, incluso con miedo, incluso incompleto, ya eres más que suficiente para construir lo que sueñas. Y si avanzas con esa convicción, descubrirás que el apoyo que esperabas de otros estaba dentro de ti todo el tiempo.
Uno de los aprendizajes más duros, pero también más poderosos, de avanzar solo es darte cuenta de que no todo el mundo quiere verte crecer. No todo el mundo se va a alegrar por tus avances. Algunos van a minimizar tus logros, otros van a cuestionar tus decisiones. Muchos simplemente van a desaparecer en el momento en que más esperabas su presencia. Al principio eso duele darte cuenta de que personas a las que llamabas amigos, familia o aliados empiezan a alejarse justo cuando estás dando pasos reales. Duele entender que tu crecimiento confronta las zonas de confort de los demás, pero ahí está la lección más importante. Parte de salir adelante sin ayuda es dejar de buscar aprobación donde ya no hay espacio para tu evolución. Aprendí que cada vez que creces incomodas al que sigue estancado, incomodas al que no se atreve, incomodas al que necesita que tú sigas siendo pequeño para justificar su inmovilidad. Y si no entiendes esto, vas a intentar encogerte cada vez que avances. Vas a sabotearte a ti mismo para no perder el sentido de pertenencia. Vas a frenar tu crecimiento para no quedarte solo. Pero te aseguro algo, la soledad de avanzar vale 1000 veces más que la compañía de quien no quiere que crezcas. Porque no hay nada más destructivo que rodearte de personas que te aplauden mientras no lo superes. Salir adelante solo no es solo un camino físico o económico. Es un duelo emocional. Un duelo por la imagen que tenías de los demás, un duelo por las relaciones que creías sólidas y que se diluyen cuando ya no encajas en la versión que tenían de ti, pero también es una limpieza, una purga, una forma en la que la vida te muestra quién está contigo de verdad y quién solo estaba con la versión débil de ti. Porque cuando te vuelves fuerte no todos lo celebran. Algunos se asustan, algunos se retiran, y otros se rebelan y no tienes que volverte frío ni desconfiado, solo consciente. Consciente de que no necesitas el permiso de nadie para avanzar. Consciente de que no estás obligado a arrastrar relaciones que ya cumplieron su ciclo. Consciente de que el precio de tu evolución es muchas veces la pérdida de ciertas lealtades. Y está bien porque por cada persona que se aleja cuando te transformas se abren espacios para quienes están alineados con la nueva versión de ti. Gente que no necesita que te expliques, que no se asusta con tu ambición, que no se ofende por tu crecimiento, que lo celebra, que lo impulsa, que lo honra. Aceptar esto te da una libertad inmensa. Libertad para avanzar sin miedo a incomodar. Libertad para crecer sin pedir permiso. Libertad para entender que tu camino no es una democracia. No necesita un voto, solo necesita tu decisión. Porque mientras estés atado a la validación externa vas a avanzar con un freno de mano puesto. Pero cuando rompes esa necesidad, cuando te liberas de complacer, de encajar, de mantener viejas versiones de ti, entonces sí puedes volar. Entonces sí puedes construir una vida que te represente, que te honre, que te haga sentir completo sin depender de los demás. No todo el mundo va a entender tu proceso y no tienen por qué hacerlo. No todo el mundo va a caminar a tu lado y no pasa nada. Porque en este viaje no necesitas una multitud. Solo necesitas claridad y el coraje de avanzar incluso si vas solo, especialmente si vas solo. Porque ahí en ese espacio donde ya no necesitas que nadie te acompañe es donde descubres que ya no estás solo. Estás contigo. Y contigo es más que suficiente. Cuando decides salir adelante sin ayuda de nadie, hay algo que inevitablemente debes aprender. La autodisciplina no es opcional, es esencial. Porque cuando no tienes a alguien que te supervise, que te motive, que te corrija, que te empuje, lo único que te sostiene es tu capacidad de hacer lo correcto aunque nadie te esté mirando. Y eso al principio cuesta, porque estamos acostumbrados a actuar cuando hay presión externa, cuando hay una fecha límite, cuando alguien nos observa. Pero cuando decides ser el arquitecto de tu propia vida, no puedes darte el lujo de depender de la motivación externa. Necesitas estructura, necesitas constancia, necesitas una disciplina que nazca de ti, que no necesite testigos ni recompensas inmediatas. Yo descubrí esto cuando empecé a trabajar en mis metas en completo silencio, sin anunciar nada, sin prometer nada a nadie, solo yo, mi compromiso y el día que tenía por delante. Y al principio fue incómodo, porque no había aplausos. No había validación, nadie sabía si estaba avanzando o no, pero fue ahí donde se reveló mi verdadero carácter. Porque la disciplina no es levantarte temprano un solo día, es hacerlo cuando nadie te obliga, es mantener tu palabra cuando nadie te exige, es seguir adelante aunque el entorno no te dé señales de progreso. Y esa clase de disciplina no solo te transforma, te da poder, el poder de saber que puedes confiar en ti mismo, el poder de construir sin depender del ánimo, el poder de mantener una rutina que te fortalece no porque te sientas motivado, sino porque sabes que cada acción te acerca a tu visión. Y eso cuando lo instalas en tu vida lo cambia todo.
porque ya no necesitas buscar motivación todos los días. Ya no dependes de tu estado de ánimo, ya no vives al vaivén de tus emociones. Tienes un sistema, tienes una columna vertebral, tienes una base sólida y con eso puedes atravesar cualquier tormenta. La autodisciplina es tu verdadero respaldo cuando estás solo. Es la red que evita que caigas en el caos. Es la voz firme que te dice, hazlo cuando todo en ti quiere posponerlo. Y mientras más la fortaleces, más libertad tienes. Porque la gente cree que la disciplina es una cárcel. Pero es todo lo contrario. La disciplina es lo que te permite ser libre. Libre del impulso, libre del sabotaje, libre del arrepentimiento. Porque sabes que estás haciendo lo que tienes que hacer aunque no tengas ganas, aunque no tengas certeza, aunque no tengas compañía. No hay avance real sin disciplina. No hay progreso real sin estructura. Y si estás solo, si nadie te empuja, si nadie te guía, necesitas empujarte tú, necesitas exigirte tú, necesitas diseñar un ritmo que te sostenga en los días buenos y en los días oscuros. Y eso solo se logra con decisión, no con deseo, no con inspiración, con una decisión firme, con una acción constante, con una responsabilidad radical. Así que hoy, pregúntate con honestidad, ¿estás actuando como alguien que quiere avanzar o como alguien que solo quiere sentirse bien? Porque si realmente quieres salir adelante necesitas hacer cosas que te incomodan, necesitas madrugar cuando preferirías dormir, necesitas seguir cuando preferirías rendirte, necesitas levantarte de la cama no por emoción sino por convicción. Y eso, mi amigo, es disciplina. La disciplina silenciosa, incómoda, dura, que no se nota al principio, pero que un día te lleva tan lejos que incluso tú te sorprendes de todo lo que lograste sin ayuda, sin atajos, solo con tu decisión de seguir. Salir adelante sin ayuda también te obliga a dominar otro aspecto vital de la vida, a aprender a resolver problemas tú solo, y no me refiero solo a los grandes dilemas existenciales, sino a lo cotidiano, lo técnico, lo emocional, lo inesperado, desde cómo reparar algo que se rompió en tu casa hasta cómo manejar una crisis interna sin desbordarte. Porque cuando no tienes a quién acudir, cuando no puedes delegar tus dificultades, lo único que queda es enfrentarlas con lo que tienes, con lo que sabes y con lo que estás dispuesto a aprender. Y ese aprendizaje forzado, aunque incómodo, te transforma en alguien mucho más capaz que la mayoría. Yo pasé de depender de todo el mundo para cada cosa a buscar respuestas por mí mismo, a leer, a probar, a fallar, a investigar, a ensuciarme las manos, y lo que descubrí fue esto: cada problema que enfrentas por tu cuenta desarrolla una parte de ti que estaba dormida, cada obstáculo se convierte en una oportunidad de hacerte más hábil, más práctico, más ingenioso. Y esa acumulación de competencias, aunque parezcan pequeñas, te vuelve peligrosamente competente, porque el que sabe resolver, el que sabe adaptarse, el que sabe encontrar salidas donde otros solo ven callejones sin salida, es el que sobrevive, el que avanza, el que gana. Pero esto no pasa sin resistencia. Resolver solo también significa frustrarte, significa perder el tiempo, significa equivocarte más veces de las que te gustaría, significa vivir con la incomodidad de no tener a quien culpar, porque cuando estás solo todo lo que no funciona es tu responsabilidad, y eso, aunque pesado, es justamente lo que te forma, porque ya no puedes deslindarte, ya no puedes culpar a alguien más, te miras al espejo y entiendes que el único que puede resolver eres tú, y en vez de asustarte, eso debe darte poder, porque si tú eres el problema, tú también eres la solución. Y lo más impresionante es que cuando desarrollas esta habilidad de resolver sin ayuda, tu confianza se eleva como nunca antes, porque empiezas a caminar por el mundo con la certeza de que pase lo que pase, vas a encontrar la forma. Te vuelves más tranquilo en el caos, más enfocado en la incertidumbre, más resolutivo en la presión, porque sabes que no dependes de la suerte, ni del entorno, ni de que alguien te saque del hoyo. Sabes que puedes hacerlo tú. Y eso, en un mundo lleno de personas que colapsan ante la mínima dificultad, te convierte en un líder, en una roca, en un faro. Así que cada vez que la vida te presente un nuevo problema y no tengas ayuda a la vista, agradécelo, porque ese es tu campo de entrenamiento, esa es la forja donde se templa tu carácter, esa es la oportunidad de convertirte en un hombre que no solo resiste, sino que responde con inteligencia, con calma, con acción, y al final no es el que menos problemas tiene el que más avanza, es el que mejor los enfrenta, el que no se rinde, el que no espera, el que decide aprender todo lo necesario para cruzar ese obstáculo, y luego el siguiente, porque un hombre que sabe resolver por sí mismo es un hombre que nunca se detiene. Cuando sales adelante sin ayuda de nadie, tarde o temprano te enfrentas a una de las pruebas más intensas de todas.
sostenerte emocionalmente en tus momentos más bajos, porque no importa cuán disciplinado seas, cuán fuerte parezcas o cuán claro esté tu propósito, va a haber días oscuros, días en los que no tienes fuerzas, días en los que el cansancio se acumula, días en los que dudas de ti mismo y de todo lo que estás haciendo, y si no tienes una base emocional firme, te vas a quebrar, te vas a rendir justo antes de ver el cambio. Por eso aprender a regular tus emociones sin depender de nadie es un acto de madurez profunda. Es el músculo silencioso que sostiene todo lo demás. Yo aprendí a contenerme cuando no podía desahogarme con nadie. Aprendí a respirar en lugar de explotar, a escribir en lugar de gritar, a llorar sin sentirme débil. Porque la fortaleza emocional no significa no sentir. Significa saber qué hacer con lo que sientes. Y esa gestión, esa maestría sobre tu mundo interno es lo que te permite seguir avanzando sin destruirte. Porque un hombre puede tener grandes metas, puede ser ambicioso, disciplinado, persistente. Pero si no sabe manejar su tristeza, su frustración, su rabia, su miedo, esos mismos sentimientos lo sabotean, lo arrastran, lo paralizan. Y lo que descubrí en ese proceso fue brutal. Muchas veces lo que más te cansa no es el trabajo, es la carga emocional no resuelta, es ese enojo que no expresaste, esa decepción que no sanaste, esa inseguridad que finges que no existe. Todo eso pesa, todo eso consume energía vital, y cuando no lo atiendes te desgasta desde dentro. Por eso empecé a darme espacios para procesar, a entrenar mi mente para observar sin reaccionar, a crear hábitos que me regularan la escritura, el silencio, el ejercicio, la meditación, no como fórmulas vacías sino como rituales de supervivencia emocional, porque entendí que si no cuidaba mi mente mi cuerpo iba a pagar el precio, y lo más poderoso fue que al aprender a regularme solo, dejé de ser emocionalmente dependiente. Ya no necesitaba que alguien me escuchara para validar lo que sentía. Ya no exigía a los demás que cargaran con mis emociones. Ya no necesitaba que me rescataran cuando caía. Yo mismo empecé a construir mi red interna, mi sostén invisible. Y eso cambió todo, porque empecé a moverme desde un centro estable. Ya no reaccionaba por impulso. Ya no me perdía en tormentas emocionales. Empecé a vivir con más claridad, más liviandad, más conciencia. Esto no se trata de volverte frío. Se trata de volverte firme. No se trata de reprimir lo que sientes. Se trata de comprenderlo, de procesarlo, de transformarlo. Porque tus emociones no son el enemigo, son señales. Y cuando aprendes a leerlas sin dramatizar, se convierten en combustible, en sabiduría, en guía. El hombre que aprende a sostenerse emocionalmente en sus peores días, es el hombre que puede sostener cualquier proyecto, cualquier relación, cualquier desafío. Porque ya no está a merced de su caos interno. Es dueño de sí mismo y desde ahí todo es posible. No subestimes esta parte del camino. Lo mental, lo técnico, lo físico, todo eso importa. Pero si no sabes qué hacer con lo que sientes, si cada emoción te arrastra, si tu ánimo decide por ti, entonces no eres libre. La verdadera libertad es interna. Y empieza el día en que eliges sentir sin dejar que eso defina tu destino. Porque tú no eres lo que sientes, eres lo que haces con lo que sientes. Y cuando entiendes eso puedes seguir avanzando siempre aunque nadie te acompañe, aunque estés en tu peor momento, aunque duela. Porque tu centro ya no depende de nada ni de nadie, solo de ti. Salir adelante sin ayuda de nadie también te fuerza a hacer una elección crítica. Vivir con enfoque absoluto o perderte en la dispersión que consume a la mayoría. Porque cuando no tienes guía no tienes tiempo que perder, no puedes permitirte malgastar energía en distracciones vacías, en comparaciones inútiles, en hábitos que te alejan de lo que realmente quieres. Debes aprender a decir que no a todo lo que no suma, a todo lo que te drena, a todo lo que no te acerca, aunque sea 1 milímetro, a tu propósito. Porque el hombre que camina solo, si no camina con claridad, se desvía y cada distracción le cuesta el doble, porque no tiene respaldo, no tiene red, solo tiene su dirección y si la pierde, lo pierde todo. Yo me di cuenta de esto el día que comencé a observar con crudeza todo lo que me robaba tiempo, personas que no me aportaban nada, proyectos que no resonaban con mi visión, el consumo constante de contenido sin intención, horas en redes sociales, en conversaciones vacías, en rutinas sin alma. Todo eso me alejaba, me hacía sentir ocupado,
pero no productivo. Me hacía sentir estimulado, pero no enfocado. Y entendí que parte de avanzar solo es blindar tu mente, convertir tu atención en un recurso sagrado, porque el tiempo no se recupera, la energía tampoco, y si no la diriges con precisión, otros lo harán por ti. Muchos hombres creen que pueden avanzar sin ayuda y al mismo tiempo distraerse, divagar, improvisar. Pero eso no es independencia, eso es autosabotaje. La verdadera independencia no solo es hacer todo por ti mismo, es saber exactamente a dónde vas, es ordenar tu día en función de tu visión, es eliminar con firmeza todo lo que no construye. Y eso duele, duele decir que no, duele apagar el ruido, duele alejarte de lo cómodo, pero ese dolor es el precio de tu enfoque y el enfoque es el precio de tu avance. Yo empecé a estructurar mis días con obsesiva claridad, a levantarme antes, a planificar por bloques, a entrenar mi cuerpo y mi mente como si fueran mis principales herramientas, a renunciar a miles de cosas que me daban placer momentáneo, pero me robaban propósito, y cada decisión, por pequeña que fuera, reforzaba mi identidad. Me decía, tú no estás aquí para entretenerte, estás aquí para construir algo grande, y si estás solo, debes ser aún más disciplinado que los demás, porque eso es lo que nadie te dice. Cuando caminas sin ayuda, tienes que ser el doble de preciso, el doble de intencional, el doble de firme, y la recompensa es enorme. Porque el enfoque genera resultados, el enfoque crea momentum, el enfoque multiplica tu energía, mientras los demás dispersan su fuerza en 1000 direcciones, tú avanzas directo. Mientras otros viven atrapados en la duda, tú ejecutas. Mientras otros piden opiniones, tú confías en tu criterio. Y todo eso se nota en tu cuerpo, en tu lenguaje, en tu avance, en tu poder personal, porque no hay nada más potente que un hombre enfocado sin necesidad de que lo empujen. Así que si hoy estás solo, si nadie te impulsa, si todo depende de ti, afila tu enfoque. Protege tu tiempo como si fuera oro, elimina sin piedad todo lo que no construya y conviértete en ese tipo de hombre que incluso en silencio, incluso sin apoyo, incluso sin certeza, sigue avanzando. Porque sabe que su visión vale más que cualquier distracción, porque sabe que su propósito es más fuerte que cualquier excusa, porque sabe que la claridad es su ventaja. Y en un mundo lleno de ruido, el que sabe hacia dónde va, siempre llega más lejos. ¿Alguna vez te has detenido a pensar que tu mayor obstáculo no es la falta de ayuda, sino tu propia expectativa de que alguien más te salve? ¿Sientes que para avanzar necesitas una señal, un mentor, un golpe de suerte, un empujón de alguien más? La mayoría de los hombres viven esperando que el universo se alinee, esperando un permiso que nunca llega, esperando que alguien más se convierta en el motor de sus vidas, pero esta espera es una trampa, una prisión de cristal que te mantiene paralizado, justificando tu inacción con la ausencia de apoyo externo. Es un autoengaño sutil pero letal que te roba tu poder personal día tras día, semana tras semana, año tras año. Te han vendido la idea de que el éxito es un juego de equipo y tú estás en la banca con el uniforme puesto, esperando que alguien te dé la oportunidad de entrar a la cancha. Te prometo que si te quedas hasta el final de estas palabras, vas a descubrir una verdad tan cruda como liberadora. La verdadera transformación no es un evento que ocurre cuando otros creen en ti. Comienza en el instante en que tú decides creer en ti mismo y avanzar aunque nadie más lo haga. Vas a entender que el éxito auténtico no se mide por la cantidad de manos que te ayudaron a subir, sino por la fuerza interior que forjaste en la soledad, el sudor y el silencio. Te prometo que si abrazas esta verdad, dejarás de ser un espectador de tu propia vida para convertirte en el arquitecto, el guerrero y el guardián de tu destino. Entiendo perfectamente esa sensación. He estado en ese lugar oscuro donde la frustración se siente como una losa sobre el pecho, una presión que te quita el aire y te deja inmóvil. El dolor silencioso de ver tus sueños en pausa mientras el mundo sigue girando. La amargura de sentir que no tienes las mismas oportunidades que los demás, que la partida está amañada, que no te han entregado las mismas cartas. He estado ahí sintiendo el vacío de una soledad que no elegiste, sino que te fue impuesta por la falta de apoyo. Es un sentimiento universal que muchos hombres experimentan, pero pocos se atreven a admitir. Te miras al espejo y te preguntas si eres tú el problema, si te falta un ingrediente mágico que todos los demás tienen. Pero permíteme decirte algo.
Ese vacío no es el fin de tu camino, es el punto de partida. Esa sensación de desamparo, lejos de ser tu debilidad, es tu mayor oportunidad. Es la fuerza invisible que te obliga a dejar de buscar fuera lo que solo puedes encontrar dentro de ti. Es un catalizador, un fuego sagrado que te empuja a tomar la iniciativa. Es el momento en que dejas de ser un náufrago esperando un barco para empezar a construir tu propio bote, tabla por tabla, con tus propias manos, utilizando las herramientas que ya posees, tu ingenio, tu voluntad y tu coraje inagotable. Hubo un instante en mi vida que lo cambió todo, un momento de revelación devastadora y liberadora al mismo tiempo. Estaba sumido en la incertidumbre, esperando una llamada, un correo electrónico, una señal que me dijera que iba por el camino correcto. Esperaba que alguien notara mi esfuerzo, que alguien viera mi potencial, que alguien me diera la oportunidad. Y un día, en medio de la quietud, una verdad fría y cortante me golpeó. Nadie iba a venir a salvarme. Nadie iba a tocar mi puerta con un plan maestro. Nadie iba a ofrecerme un atajo. Nadie me daría el empujón perfecto en el momento justo. Al principio, esa certeza me llenó de pánico. Sentí un miedo tan profundo que me paralizó por varios días. Un vacío existencial que me dejó sin aliento. Pero justo después del miedo llegó la claridad. Una claridad tan intensa que fue casi cegadora. Si nadie iba a venir, si todo dependía de mí, entonces era libre. Libre para fracasar sin que nadie me juzgara. Libre para equivocarme sin sentir que decepcionaba a otros. Libre para aprender de mis errores sin tener que rendir cuentas a nadie. Y fue en ese momento cuando la responsabilidad dejó de ser una carga pesada para convertirse en mi mayor poder. Dejé de ser una víctima de las circunstancias y me convertí en el protagonista de mi propia historia, el único responsable de lo que estaba por venir. De ser un espectador, me volví el director y el actor principal de mi vida, con todos los riesgos y recompensas que eso implica. El mundo está lleno de hombres talentosos, de mentes brillantes, de corazones llenos de sueños, que se marchitan en la espera, esperan que alguien más los descubra, que alguien los invite a la mesa, que alguien les dé un lugar en el mapa, pero la vida no opera bajo ese principio. La vida honra al que se atreve a hacer su propio mapa, al que se arriesga a construir un camino donde no lo hay. Yo mismo pasé años esperando el momento perfecto, la validación perfecta, la motivación perfecta, hasta que un día me cansé de esperar, me cansé de justificar mi inacción, me cansé de buscar aprobación externa, y en ese instante, en el instante en que me harté de mi propia pasividad, fue cuando la vida real comenzó. Empecé a actuar sin pedir permiso, a tomar decisiones sin consenso, a caminar con mis propias piernas, incluso si me tambaleaba, incluso si me caía, y lo más sorprendente de todo esto es que esa soledad no me debilitó, me fortaleció. Descubrí que la soledad, cuando se abraza con valentía, es el gimnasio del alma. Es en la soledad donde desarrollas un músculo interior que no se forja en la comodidad, una resiliencia que solo se construye cuando aprendes a ser tu propio refugio, tu propio salvavidas. No me malinterpretes, no estoy predicando el aislamiento total. La conexión humana es fundamental, el amor es esencial, pero hay una fase crítica en el viaje de cada hombre, una fase irreemplazable en la que debes aprender a sostenerte por ti mismo. Debes aprender a cargar tus sueños sin pedir ayuda, a levantarte con tu propio impulso, a sanar tus heridas en silencio, porque si no lo haces, vivirás en una deuda emocional permanente, una esclavitud disfrazada de dependencia. La verdadera madurez no es gritar que no necesitas a nadie. La verdadera madurez es saber con una certeza profunda que si llega el momento puedes continuar incluso solo, incluso herido, incluso en silencio. Muchos hombres se quedan atrapados en el rol de víctima, repitiendo frases como nadie me entiende, no tengo oportunidades, no he tenido suerte. Pero esas frases no construyen nada, solo justifican el estancamiento. Lo más cruel de todo es que el mundo no te debe nada. No se va a detener a consolarte ni a explicarte por qué no te ayudó. Simplemente va a seguir girando. Y si no te mueves con él, te quedarás atrás. Por eso es una decisión vital, la decisión de avanzar hoy, ahora, sin esperar, sin necesitar rescates, sin condicionar tu progreso a la aprobación de alguien más. Tu fuerza se revela cuando ya no tienes a quién llamar, y aún así eliges seguir. Tu grandeza nace cuando dejas de esperar y empiezas a construir. Así se forja un hombre libre, no con ayuda, sino con decisión, con coraje, con una voluntad inquebrantable. Y ese camino, aunque esté lleno de espinas, es el único que te pertenece por completo.
Cuando decides emprender este camino sin ayuda, te vas a enfrentar a una realidad que muchos prefieren ignorar. Te vas a caer, no una vez, varias veces. Vas a cometer errores, errores torpes, errores que te costarán caro, errores que te harán dudar de ti mismo. Sentirás que no sabes lo que estás haciendo, que eres un impostor, que no estás preparado. Y quiero que sepas que todo esto es parte del proceso. Aprender a sostenerte sin depender de nadie es un arte que se moldea con cicatrices, no con teorías. Lo que te fortalece no es la ausencia de errores, sino la capacidad de no rendirte cuando todo sale mal. Yo aprendí esta lección a golpes. Intenté avanzar con un orgullo desmedido, creyendo que podía con todo, hasta que la realidad me golpeó y me mostró humildad. Me mostró que podía con todo, pero no todo al mismo tiempo, que podía salir adelante solo, pero eso no significaba que no doliera, que no pesara, que la carga emocional no se duplicara. Pero es en esos momentos, cuando estás solo con tus errores, donde realmente te descubres, porque no hay nada más revelador que enfrentarte a una decisión equivocada sin nadie a quien culpar. Te obliga a hacerte responsable, te obliga a mirarte con honestidad brutal y a preguntarte: ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué parte de mí necesita ser más fuerte? ¿En qué punto me traicioné a mí mismo? Esas preguntas son incómodas, son afiladas, pero son las únicas que realmente te transforman, porque cuando las haces, las excusas dejan de importar. Los factores externos pierden su poder. Lo único que importa es lo que haces con lo que te pasa, y cuando abrazas esta mentalidad, algo en tu interior cambia para siempre. Dejas de ver el error como un fracaso y empiezas a utilizarlo como un mapa, como una brújula que te indica el camino que debes seguir. Te conviertes en alguien que se pule a sí mismo, un artesano de su propia mente, hasta volverte inquebrantable, alguien que no se quiebra ante la primera tormenta. Y aquí reside el poder más grande y oculto de este camino. Cuando dejas de depender de la ayuda ajena, también te liberas del juicio ajeno. Ya no necesitas su aprobación, ya no temes al ridículo, ya no te detiene la pregunta de ¿y si me equivoco? Porque entiendes que equivocarte no es el fin, es parte del juego, es el filtro que separa a los que lo intentan de los que solo sueñan. Yo he cometido errores monumentales que me costaron años de vida, decisiones financieras terribles, relaciones personales que se desmoronaron, negocios que fracasaron, pero jamás me detuve, porque cada vez que caí aprendí a caer mejor, a levantarme más rápido, a leer mejor las señales de peligro, a fortalecer mi mente, a endurecer mi voluntad. Y eso al final vale más que 1000 consejos de otras personas. El mundo está lleno de hombres esperando el momento perfecto para actuar, como si el miedo fuera a desaparecer por arte de magia, como si alguien fuera a llegar y darles un manual de instrucciones exacto sobre qué hacer. Pero ese momento no existe. Nadie te va a dar permiso. Nadie va a cargar con las consecuencias de tus decisiones. Solo tú. Y esa verdad, lejos de asustarte, debería encenderte, debería impulsarte. Porque si la responsabilidad es tuya, el poder también lo es. Tienes la autoridad de rediseñar tu camino, de equivocarte y volver a intentar, de caerte y volver a levantarte una y otra vez, hasta que caminar solo ya no te pese, hasta que empieces a sentir un orgullo profundo, no por lo que lograste, sino por todo lo que superaste sin ayuda. Esa es la verdadera fuerza, no la de quien nunca cae, sino la de quien nunca deja de levantarse. Porque salir adelante sin ayuda no es sinónimo de hacerlo todo bien. Es sinónimo de seguir avanzando aunque todo parezca estar mal. Es aprender a confiar en tu propio criterio, en tu propio instinto, en tu propia capacidad de resiliencia. Y con cada paso, aunque sea torpe, aunque sea incierto, te conviertes en ese tipo de hombre que no necesita un salvavidas, porque él mismo aprendió a nadar en aguas turbias, sin un mapa y sin la necesidad de aplausos. Y cuando alcanzas ese nivel, ya no hay tormenta que te detenga. Salir adelante sin ayuda de nadie también implica enfrentar uno de los vacíos más profundos que existe en el silencio. El silencio de no tener a quien contarle tus miedos más íntimos. El silencio de no recibir palabras de aliento cuando más las necesitas. El silencio de los días en los que parece que no pasa nada visible, pero tú sigues luchando por dentro en lo más profundo de tu ser. Y ese silencio puede volverse insoportable si no aprendes a interpretarlo, si no entiendes que ese espacio no está ahí para destruirte, sino para formarte. Porque en medio del silencio es donde tu verdadera voz emerge.
No la voz que aprendiste de otros, no la voz que espera validación, sino la tuya, la que te habla con honestidad, sin filtros, sin mentiras, sin excusas. En esos momentos en los que todo está quieto y nadie te empuja, empiezas a hacerte preguntas que no te atrevías a hacer antes. Preguntas como ¿realmente quiero esto? ¿Estoy avanzando por convicción o por miedo? ¿Me estoy traicionando a mí mismo en nombre de la productividad? Son preguntas incómodas pero absolutamente necesarias, porque salir adelante solo no se trata únicamente de resistencia, también se trata de dirección. No sirve de nada avanzar con una fuerza inmensa si vas en la dirección equivocada. No sirve de nada desgastarte por metas que no son tuyas, por estándares ajenos, por sueños que no nacieron en lo más profundo de tu pecho. Y el silencio es el espacio donde te das cuenta de todo eso. Es el lugar donde dejas de correr por inercia y empiezas a moverte con una intención. Yo aprendí a hacer del silencio un aliado, a convertirlo en un espejo donde podía verme a mí mismo sin distracciones, a escucharme con una paciencia que no sabía que tenía, a descubrir en mí recursos que no sabía que existían. Intuición, claridad, firmeza, sensibilidad. Cuando no tienes a quién recurrir, empiezas a recurrir a ti mismo y descubres que no eres tan frágil como pensabas. Descubres que puedes resolver, que puedes aguantar, que puedes sostenerte en pie, incluso cuando todo a tu alrededor se desmorona. Esa es una fuerza que no se compra, que no se aprende en los libros, que no se hereda. Se forja en la soledad, en la introspección, en el compromiso silencioso que haces contigo mismo. Muchos hombres temen estar solos porque creen que la soledad los va a romper. Pero la verdad es que la soledad no rompe a nadie. Lo que rompe es la falta de propósito. Lo que rompe es vivir para complacer a los demás, para llenar expectativas externas, para evitar el juicio ajeno. Cuando entiendes quién eres y encuentras tu dirección, la soledad deja de doler. Se convierte en territorio fértil, en un espacio creativo, en una fuente de fuerza interior. No necesitas ruido para avanzar, necesitas claridad. Y esa claridad no viene de más voces, viene de menos distracciones. Así que aprende a valorar el silencio como parte de tu camino. No lo veas como un castigo, sino como una preparación. No lo veas como una pausa, sino como un entrenamiento. Cada día que caminas sin aplausos, estás construyendo tu carácter. Cada decisión que tomas sin consultar con nadie, estás fortaleciendo tu visión. Y cada pensamiento que atraviesas en soledad, estás cincelando tu mente. Porque los hombres que salen adelante sin ayuda, no nacen con ventajas. Salir adelante sin ayuda también significa romper con la idea de que necesitas estar listo para comenzar porque no lo estarás nunca. Siempre faltará algo, siempre habrá dudas, siempre habrá miedo. Pero llega un punto en el que entiendes que esperar a sentirte listo es una forma disfrazada de procrastinación, que postergar tu avance en nombre de la preparación es otra excusa más que te mantiene estancado. Yo pasé años perfeccionando planes, ajustando ideas, esperando sentirme seguro, hasta que comprendí que la confianza no precede a la acción, la sigue. Que uno no actúa porque se siente seguro, uno se siente seguro porque actúa. Y ese cambio de enfoque fue brutal. Me obligó a dejar de prepararme eternamente y empezar a moverme con lo que tenía. Tomé decisiones sin garantías. Aposté por proyectos sin saber si iban a funcionar. Me expuse a la crítica sin tener la piel completamente dura. Y sí, dolió. Pero en el proceso creí en algo más grande que mi miedo, mi capacidad de adaptarme. Porque no se trata de tener todo claro desde el principio. Se trata de tener la voluntad de aprender en el camino, de caerte y levantarte rápido, de equivocarte y ajustar el rumbo sin perder el enfoque. Los hombres que salen adelante solos no lo hacen porque tienen todas las respuestas, lo hacen porque confían en que pase lo que pase encontrarán la forma, porque el compromiso con su visión es más fuerte que la necesidad de garantías. Y este es un punto que muchos no quieren aceptar. Si este mensaje te tocó, suscríbete, no por mí sino por ti. Porque si esto te resonó, es porque estás listo para más. Cuéntame en los comentarios en qué área de tu vida sientes que necesitas empezar aunque no te sientas listo. Porque te lo digo con una certeza absoluta, nadie va a darte la validación que tú mismo te estás negando. Nadie va a garantizarte el resultado. Nadie va a asegurarte que no te vas a equivocar. Uno de los aprendizajes más duros, pero también más poderosos, de avanzar solo es darte cuenta de que no todo el mundo quiere verte crecer.
No todo el mundo se va a alegrar por tus avances. Algunos van a minimizar tus logros, otros van a cuestionar tus decisiones. Muchos simplemente van a desaparecer en el momento en que más esperabas su presencia. Al principio eso duele. Duele darte cuenta de que personas a las que llamabas amigos, familia o aliados empiezan a alejarse justo cuando estás dando pasos reales. Duele entender que tu crecimiento confronta las zonas de confort de los demás. Pero ahí está la lección más importante. Parte de salir adelante sin ayuda es dejar de buscar aprobación donde ya no hay espacio para tu evolución. Aprendí que cada vez que creces incomodas. Incomodas al que sigue estancado. Incomodas al que no se atreve. Incomodas al que necesita que tú sigas siendo pequeño para justificar su inmovilidad. Y si no entiendes esto, vas a intentar encogerte cada vez que avances. Vas a sabotearte a ti mismo para no perder el sentido de pertenencia. Vas a frenar tu crecimiento para no quedarte solo. Pero te aseguro algo, la soledad de avanzar vale 1000 veces más que la compañía de quien no quiere que crezcas. Porque no hay nada más destructivo que rodearte de personas que te aplauden mientras no lo superes. Salir adelante solo no es solo un camino físico o económico. Es un duelo emocional, un duelo por la imagen que tenías de los demás, un duelo por las relaciones que creías sólidas y que se diluyen cuando ya no encajas en la versión que tenían de ti. Pero también es una limpieza, una purga, una forma en la que la vida te muestra quién está contigo de verdad y quién solo estaba con la versión débil de ti, porque cuando te vuelves fuerte no todos lo celebran. Algunos se asustan, algunos se retiran, y otros se rebelan, y no tienes que volverte frío ni desconfiado, solo consciente, consciente de que no necesitas el permiso de nadie para avanzar, consciente de que no estás obligado a arrastrar relaciones que ya cumplieron su ciclo, consciente de que el precio de tu evolución es muchas veces la pérdida de ciertas lealtades. Y está bien, porque por cada persona que se aleja cuando te transformas se abren espacios para quienes están alineados con la nueva versión de ti. Gente que no necesita que te expliques, que no se asusta con tu ambición, que no se ofende por tu crecimiento, que lo celebra, que lo impulsa, que lo honra. Aceptar esto te da una libertad inmensa. Libertad para avanzar sin miedo a incomodar. Libertad para crecer sin pedir permiso. Libertad para entender que tu camino no es una democracia. No necesita un voto, solo necesita tu decisión. Porque mientras estés atado a la validación externa, vas a avanzar con un freno de mano puesto. Pero cuando rompes esa necesidad, cuando te liberas de complacer, de encajar, de mantener viejas versiones de ti, entonces sí puedes volar. Entonces sí puedes construir una vida que te represente, que te honre, que te haga sentir completo sin depender de los demás. No todo el mundo va a entender tu proceso y no tienen por qué hacerlo. No todo el mundo va a caminar a tu lado y no pasa nada. Porque en este viaje no necesitas una multitud. Solo necesitas claridad y el coraje de avanzar incluso si vas solo, especialmente si vas solo. Porque ahí, en ese espacio donde ya no necesitas que nadie te acompañe, es donde descubres que ya no estás solo, estás contigo, y contigo es más que suficiente. Salir adelante sin ayuda también te obliga a dominar otro aspecto vital de la vida, aprender a resolver problemas tú solo, y no me refiero solo a los grandes dilemas existenciales, sino a lo cotidiano, lo técnico, lo emocional, lo inesperado. Desde cómo reparar algo que se rompió en tu casa hasta cómo manejar una crisis interna sin desbordarte. Porque cuando no tienes a quién acudir, cuando no puedes delegar tus dificultades, lo único que queda es enfrentarlas con lo que tienes, con lo que sabes y con lo que estás dispuesto a aprender. Y ese aprendizaje forzado, aunque incómodo, te transforma en alguien mucho más capaz que la mayoría. Yo pasé de depender de todo el mundo para cada cosa, a buscar respuestas por mí mismo, a leer, a probar, a fallar, a investigar, a ensuciarme las manos. Y lo que descubrí fue esto: cada problema que enfrentas por tu cuenta desarrolla una parte de ti que estaba dormida. Cada obstáculo se convierte en una oportunidad de hacerte más hábil, más práctico, más ingenioso. Y esa acumulación de competencias, aunque parezcan pequeñas, te vuelve peligrosamente competente, porque el que sabe resolver, el que sabe adaptarse, el que sabe encontrar salidas donde otros solo ven callejones sin salida, es el que sobrevive, el que avanza, el que gana. Pero esto no pasa sin resistencia. Resolver solo también significa frustrarte, significa perder el tiempo, significa equivocarte más veces de las que te gustaría, significa vivir con la incomodidad de no tener a quien culpar, porque cuando estás solo todo lo que no funciona es tu responsabilidad, y eso, aunque pesado, es justamente lo
lo que te forma, porque ya no puedes deslindarte, ya no puedes culpar a alguien más, te miras al espejo y entiendes que el único que puede resolver eres tú, y en vez de asustarte eso debe darte poder, porque si tú eres el problema tú también eres la solución, y lo más impresionante es que cuando desarrollas esta habilidad de resolver sin ayuda, tu confianza se eleva como nunca antes, porque empiezas a caminar por el mundo con la certeza de que pase lo que pase vas a encontrar la forma. Te vuelves más tranquilo en el caos, más enfocado en la incertidumbre, más resolutivo en la presión, porque sabes que no dependes de la suerte ni del entorno ni de que alguien te saque del hoyo, sabes que puedes hacerlo tú, y eso en un mundo lleno de personas que colapsan ante la mínima dificultad te convierte en un líder, en una roca, en un faro, así que cada vez que la vida te presente un nuevo problema y no tengas ayuda a la vista agradécelo, porque ese es tu campo de entrenamiento, esa es la forja donde se templa tu carácter, esa es la oportunidad de convertirte en un hombre que no solo resiste sino que responde con inteligencia, con calma, con acción, y al final no es el que menos problemas tiene el que más avanza, es el que mejor los enfrenta, el que no se rinde, el que no espera, el que decide aprender todo lo necesario para cruzar ese obstáculo, y luego el siguiente, porque un hombre que sabe resolver por sí mismo es un hombre que nunca se detiene. Cuando sales adelante sin ayuda de nadie, tarde o temprano te enfrentas a una de las pruebas más intensas de todas, sostenerte emocionalmente en tus momentos más bajos, porque no importa cuán disciplinado seas, cuán fuerte parezcas o cuán claro esté tu propósito, va a haber días oscuros, días en los que no tienes fuerzas, días en los que el cansancio se acumula, días en los que dudas de ti mismo y de todo lo que estás haciendo. Y si no tienes una base emocional firme, te vas a quebrar, te vas a rendir justo antes de ver el cambio. Por eso, aprender a regular tus emociones sin depender de nadie es un acto de madurez profunda, es el músculo silencioso que sostiene todo lo demás. Yo aprendí a contenerme cuando no podía desahogarme con nadie. Aprendí a respirar en lugar de explotar, a escribir en lugar de gritar, a llorar sin sentirme débil, porque la fortaleza emocional no significa no sentir, significa saber qué hacer con lo que sientes. Y esa gestión, esa maestría sobre tu mundo interno, es lo que te permite seguir avanzando sin destruirte. Porque un hombre puede tener grandes metas, puede ser ambicioso, disciplinado, persistente, pero si no sabe manejar su tristeza, su frustración, su rabia, su miedo, esos mismos sentimientos lo sabotean, lo arrastran, lo paralizan, y lo que descubrí en ese proceso fue brutal. Muchas veces lo que más te cansa no es el trabajo, es la carga emocional no resuelta, es ese enojo que no expresaste, esa decepción que no sanaste, esa inseguridad que finges que no existe. Todo eso pesa, todo eso consume energía vital, y cuando no lo atiendes te desgasta desde dentro. Por eso empecé a darme espacios para procesar, a entrenar mi mente para observar sin reaccionar, a crear hábitos que me regularan la escritura, el silencio, el ejercicio, la meditación, no como fórmulas vacías, sino como rituales de supervivencia emocional, porque entendí que si no cuidaba mi mente, mi cuerpo iba a pagar el precio, y lo más poderoso fue que al aprender a regularme solo, dejé de ser emocionalmente dependiente. Ya no necesitaba que alguien me escuchara para validar lo que sentía, ya no exigía a los demás que cargaran con mis emociones, ya no necesitaba que me rescataran cuando caía. Yo mismo empecé a construir mi red interna, mi sostén invisible, y eso cambió todo, porque empecé a moverme desde un centro estable, ya no reaccionaba por impulso, ya no me perdía en tormentas emocionales, empecé a vivir con más claridad, más liviandad, más conciencia. Esto no se trata de volverte frío, se trata de volverte firme, no se trata de reprimir lo que sientes, se trata de comprenderlo, de procesarlo, de transformarlo. Porque tus emociones no son el enemigo, son señales, y cuando aprendes a leerlas sin dramatizar, se convierten en combustible, en sabiduría, en guía. El hombre que aprende a sostenerse emocionalmente en sus peores días, es el hombre que puede sostener cualquier proyecto, cualquier relación, cualquier desafío, porque ya no está a merced de su caos interno, es dueño de sí mismo y desde ahí, todo es posible. No subestimes esta parte del camino, lo mental, lo técnico, lo físico, todo eso importa. Pero si no sabes qué hacer con lo que sientes, si cada emoción te arrastra, si tu ánimo decide por ti, entonces no eres libre. La verdadera libertad es interna, y empieza el día en que eliges sentir sin dejar que eso defina tu destino.
porque tú no eres lo que sientes, eres lo que haces con lo que sientes. Y cuando entiendes eso, puedes seguir avanzando siempre, aunque nadie te acompañe, aunque estés en tu peor momento, aunque duela. Porque tu centro ya no depende de nada ni de nadie, solo de ti. Salir adelante sin ayuda de nadie también te fuerza a hacer una elección crítica, vivir con enfoque absoluto o perderte en la dispersión que consume a la mayoría, porque cuando no tienes guía no tienes tiempo que perder. No puedes permitirte malgastar energía en distracciones vacías, en comparaciones inútiles, en hábitos que te alejan de lo que realmente quieres. Debes aprender a decir que no a todo lo que no suma, a todo lo que te drena, a todo lo que no te acerca, aunque sea 1 milímetro a tu propósito. Porque el hombre que camina solo, si no camina con claridad, se desvía, y cada distracción le cuesta el doble, porque no tiene respaldo, no tiene red, solo tiene su dirección y si la pierde, lo pierde todo. Yo me di cuenta de esto el día que comencé a observar con crudeza todo lo que me robaba tiempo, personas que no me aportaban nada, proyectos que no resonaban con mi visión, el consumo constante de contenido sin intención, horas en redes sociales, en conversaciones vacías, en rutinas sin alma. Todo eso me alejaba, me hacía sentir ocupado, pero no productivo, me hacía sentir estimulado, pero no enfocado, y entendí que parte de avanzar solo es blindar tu mente, convertir tu atención en un recurso sagrado, porque el tiempo no se recupera, la energía tampoco, y si no la diriges con precisión, otros lo harán por ti. Muchos hombres creen que pueden avanzar sin ayuda y al mismo tiempo distraerse, divagar, improvisar. Pero eso no es independencia, eso es autosabotaje. La verdadera independencia no solo es hacer todo por ti mismo, es saber exactamente a dónde vas, es ordenar tu día en función de tu visión, es eliminar con firmeza todo lo que no construye. Y eso duele, duele decir que no, duele apagar el ruido, duele alejarte de lo cómodo. Pero ese dolor es el precio de tu enfoque y el enfoque es el precio de tu avance. Yo empecé a estructurar mis días con obsesiva claridad, a levantarme antes, a planificar por bloques, a entrenar mi cuerpo y mi mente como si fueran mis principales herramientas, a renunciar a miles de cosas que me daban placer momentáneo, pero me robaban propósito, y cada decisión, por pequeña que fuera, reforzaba mi identidad. Me decía, tú no estás aquí para entretenerte, estás aquí para construir algo grande, y si estás solo, debes ser aún más disciplinado que los demás, porque eso es lo que nadie te dice. Cuando caminas sin ayuda, tienes que ser el doble de preciso, el doble de intencional, el doble de firme, y la recompensa es enorme, porque el enfoque genera resultados, el enfoque crea momentum, el enfoque multiplica tu energía, mientras los demás dispersan su fuerza en 1000 direcciones, tú avanzas directo, mientras otros viven atrapados en la duda, tú ejecutas, mientras otros piden opiniones, tú confías en tu criterio, y todo eso se nota en tu cuerpo, en tu lenguaje, en tu avance, en tu poder personal, porque no hay nada más potente que un hombre enfocado sin necesidad de que lo empujen. Así que si hoy estás solo, si nadie te impulsa, si todo depende de ti, afila tu enfoque, protege tu tiempo como si fuera oro. Elimina sin piedad todo lo que no construya y conviértete en ese tipo de hombre que incluso en silencio, incluso sin apoyo, incluso sin certeza, sigue avanzando, porque sabe que su visión vale más que cualquier distracción, porque sabe que su propósito es más fuerte que cualquier excusa, porque sabe que la claridad es su ventaja, y en un mundo lleno de ruido el que sabe hacia dónde va siempre llega más lejos. Y al final, después de todo, entiendes que salir adelante sin ayuda no fue un castigo, fue un privilegio, porque el hombre que se hace solo, que camina sin respaldo, que construye con las manos vacías, termina poseyendo algo que ningún sistema puede regalarle, una confianza brutal en sí mismo, una fe inquebrantable, una fuerza que no depende de las circunstancias, ni del clima, ni de quién aplaude o quién se queda. Una fuerza que nace de haber resistido cuando era más fácil rendirse, de haberse sostenido cuando todo empujaba para que cayera, de haber avanzado cuando nadie lo miraba, nadie lo esperaba, nadie lo entendía. Esa clase de fuerza no se hereda, no se compra, no se finge, se gana día tras día, decisión tras decisión, cicatriz tras cicatriz.